Iniciamos entonces el ciclo de la tarde y bueno, esta mesa se llama Alteridad y Traducción Cultural entre el Viejo Mundo y las Civilizaciones de Ultramar. Yo estoy reemplazando a María Agostina Sarrachino, me llamo Soledad Justo. Entonces voy a presentar la primera ponencia de Luján Gandini, Comedores de Juliana, perdón. Comedores de hombre en la cuarta parte del mundo, representaciones de la alteridad caníbal en el Río de la Plata, primera mitad del siglo XVI. Juliana, perdón que tengo acá el CV, es profesora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente del Departamento de Letras de la misma y también es investigadora y ha recibido becas del CONICET. Además, dirigió el proyecto de Filocit junto a la doctora Carolina Martínez, dedicada al estudio de la traducción cultural de la modernidad temprana. Se encuentra en prensa su primer libro individual, Quienes construyeron el Río de la Plata, editada por el siglo XXI, Premio Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Y tiene una edición crítica a cargo del viaje político alrededor del mundo de la corbeta descubierta atrevida de Alejandro Malespina, de Europa. Bueno, Juliana, te escuchamos. Muchísimas gracias, Soledad, y muchísimas gracias a nuestras valientes organizadoras, Constanza y Carolina, por todo el trabajo en armar estas mesas. Bien, mi caso particularmente tiene que ver con un episodio que es muy marginal en la historia de la conquista, pero bueno, nosotros que vivimos en estos territorios tal vez nos importa un poquito más, que tiene que ver justamente con lo que es el primer descubrimiento, la exploración y la primera conquista del Río de la Plata, que justamente en el contexto de la primera mitad del siglo XVI no es solamente el río en sí o el río Paraná, sino que también involucra al Paraguay, al Chaco y también a la costa brasileña. Y una de las características, digamos, más salientes en términos, digamos, de descriptores antropológicos y que también, digamos, asocian una serie de rasgos de conducta a estos espacios, tiene que ver justamente con la práctica de la antropofagia, ¿sí? Particularmente los miembros de las sociedades tupi-guaraníes practicaban diversas formas de antropofagia ritual con la cual justamente los europeos se habían encontrado. Digo, los europeos traían sus propias tradiciones respecto de comedores de hombres, ¿sí? No tenemos que ir muy lejos, pensemos la Odisea, pensemos ahí, ¿sí? El Cíclope, pensemos, en fin, a una serie, digamos, por supuesto, los sinocéfalos de Heródoto de Halicarnaso, una serie de monstruos distintos de la naturaleza humana que justamente gozaban de alimentarse de hombres. Pero aquí lo que nos interesa es una especie particular de antropófago, que es el antropófago humano, ¿sí? El hombre que se come a otros hombres, y no simplemente porque le da un poco de hambre, y en el siglo XVI este pedido ya todavía no funcionaba, sino porque la antropofagia tiene que ver, ¿sí?, con la construcción de lazos sociales, la delimitación de lazos comunitarios, y una serie de prácticas que, bueno, espero ilustrarlos a medida que avance la exposición. Lo interesante del caso de estos comedores de hombres de la cuarta parte del mundo ubicados en este Río de la Plata, definido en términos amplios, es que son considerados antropófagos civiles, ¿sí? Se genera esta nueva categoría, ¿sí?, alejada de las tradiciones culturales europeas, en donde el antropófago fundamentalmente era un ser asocial, peligroso, ¿sí?, incapaz de vivir en sociedad. Y en cambio lo que aquí encuentran son sociedades que, si bien tienen estas prácticas antropofágicas evidentes y a flor de piel y fácilmente descriptibles, ¿sí?, son al mismo tiempo, ¿sí?, posibles socios, posibles aliados, posibles, digamos, sociedades con las cuales se puede hacer intercambios, y en el caso de tanto en la costa de Brasil como del Paraguay, se pueden hacer familias mestizas, uno puede ser pariente de estos antropófagos. Particularmente en el caso del mundo americano, del Nuevo Mundo, la antropofagia está asociada a una categoría que es nueva para el vocabulario antropológico europeo, que es la categoría del caníbal, ¿sí? La primera vez que, si bien hay varias teorías, la primera vez que claramente aparece la noción del canibalismo en el contexto de la expansión ultramarina europea y en el horizonte cultural europeo es en el primer viaje colombino. Ahí Colón dice encontrarse, ¿sí?, con estos caribes, caníbales, ¿sí?, hay varias formas de decirlos, que en el curso de su primer viaje empieza a presentar
originalmente, ¿sí?, como seres que tenían, y cito, un ojo en la frente, a quienes mostraban tener gran miedo porque los comían. Pero a medida que las exploraciones, ¿sí?, en ese primer viaje de ese archipiélago, ¿sí?, en el justamente Caribe, en el mar Caribe, se va extendiendo, Colón empieza a desconfiar de esta supuesta deformidad o monstruosidad de estos comedores de hombres, hasta que finalmente encuentran a uno, supuestamente, ¿sí?, de los pueblos caníbales. ¿Y qué se encuentra? Bueno, cito, era muy diforme en la catadura, más que los otros que hubiese visto. Tenía el rostro todo tiznado de carbón, puesto que en todas partes acostúmbranse a deteñir de diversos colores. Traía los cabellos muy largos, encogidos y atados atrás, y después puestos en una redecilla de plumas de papagayos, y él así desnudo como los otros. Es decir, tiene una apariencia completamente humana, distinta, ¿sí?, de otros, de los taínos fundamentalmente que había encontrado antes, pero que tiene fundamentalmente diferencias completamente superficiales. Y esto aparece no solamente en el diario de Colón, sino en una carta, que el diario, ustedes saben, podemos desconfiarlo un poco, porque ahí estuvo metida la mano de Bartolomé de las Casas, ¿sí?, como el que conservó las palabras del almirante. Pero sí tenemos una carta de Colón a uno de sus financistas, Luis de Santángel, donde le cuenta las novedades de ese primer viaje. Y ahí justamente retoma el tópico de estos caribes, donde dice que son muy feroces, comen carne humana, tienen muchas canoas, no son más diformes que los otros, salvo que tienen en costumbre de traer los cabellos más largos como mujeres. ¿Sí? De vuelta, cuestiones superficiales. Y aquí en el primer viaje colombino tenemos muchos de los tópicos medios contradictorios que van a aparecer asociados al canibalismo. ¿Sí? Por un lado, la idea justamente de que hay un rasgo monstruoso en su conducta que los pone en los límites, ¿sí?, afuera del humano, ¿sí?, como una frontera en la cual, justamente, por no poder distinguir lo que es comida de lo que no, por atentar, digamos, contra esa imagen, ¿sí?, de Dios en el hombre, convirtiéndolo en el alimento. Y también había otra preocupación, justamente, porque pasaba con la resurrección de las almas, de la carne, cuando justamente la carne se había mezclado a través del banquete caníbal. Si bien todo eso los colocaba fuera del humano, también era cierto, ¿sí?, que constituían otros seres humanos y que el canibalismo no estaba afuera, sino que estaba dentro de la propia, digamos, del propio límite de lo que se definía como humano. Y estos hilos que aparecen por primera vez en el contexto del primer viaje de Colón van a aparecer nuevamente cuando, a partir de 1500, ¿sí?, los europeos comiencen a hacer exploraciones cada vez más al sur y lleguen a la costa de Brasil y finalmente también al Río de la Plata y a explorar sus ríos interiores. A partir de entonces de 1500 lo que tenemos es ya una serie de contactos cada vez más fluidos de portugueses y españoles fundamentalmente, pero también franceses, holandeses, atraídos por las novedades y también por las posibilidades de comercio, que van a empezar a interactuar con estos antropófagos, ¿sí?, de la cuarta parte del mundo. Ustedes conocerán, por supuesto, lo que dice el más célebre, digamos, de los descriptores del, justamente, Mundus Novus, Américo Vespucio, que a principios, ¿sí?, del siglo XVI, en una serie de textos que muy problemáticamente se atribuyen a él, pero que fueron famosos, ¿sí?, auténticos bestsellers, ¿sí?, referidos justamente a estos hombres de la costa brasileña, habla, ¿sí?, de hombres desnudos y emplumados que devoran guerreros vencidos o sus propios hijos, sin definir, digamos, demasiada diferencia en el menú, porque la carne, la humana, dice Vespucio, es entre ellos alimento común. Entonces aparece justamente esta idea de un canibalismo descontrolado, en el cual simplemente regiría estas pasiones desordenadas vinculadas con la alimentación. Esto vuelve a aparecer en una serie de mapas, que si ustedes quieren después yo se los comento, les explico en detalle y les paso las imágenes, pero por suerte los mapas suelen tener algunas leyendas escritas, entonces me voy a referir solamente a ellas. Por ejemplo, un mapa conocido como el Cutman II de 1502-1506 muestra un hombre desnudo que está cocinando a otro, como si fuera una especie de ciervo de jabalí en unas brasas, ¿sí? Y agrega en un costado una leyenda
hombres color rojo, casi blancos, que no tienen ninguna ley, se devoran mutuamente. Este tipo de representación temprana, ¿sí?, de los caníbales de la cuarta parte del mundo está asociada más que nada con el ideario europeo de los confines, más que con las prácticas antropofágicas que se pueden reconstruir a partir del registro histórico y arqueológico de los Tupi-Guaraní. Pero a medida que las exploraciones todavía van bajando más, aparece finalmente, a partir de 1516, en la conciencia geográfica europea, el Río de la Plata, ¿no? Ese ancho río sin orillas, que no se sabe si es un mar dulce, ¿sí?, o otra cosa, y entra, digamos, el Río de la Plata a esa conciencia geográfica europea a través de un acto de canibalismo, que es la supuesta muerte brutal de su descubridor europeo, Juan Díaz de Solís, quien se había bajado con algunos de sus acompañantes a la orilla, donde fueron atacados y devorados supuestamente a la vista de todos sus compañeros que quedaron en los barcos. El que mejor relata este episodio es quizás el primer gran cronista de la conquista, Pietro Martiri de Enguera, ¿sí?, muy ligado a la corte, primero de los reyes católicos, y luego seguirá su carrera con Carlos I de España, que básicamente iba construyendo la historia de la conquista a medida que iba pasando. Y pudo ser que Enguera consiguiera registros que nosotros no tenemos accesibles, desconocidos para nosotros, que justamente le daban cuerpo a esta narración de lo que pasó con Solís. Cuenta Enguera, estos, los indios, cual astutas zorras, parecían que les hacían señas de paz, pero en su interior se lisonjeaban con un buen convite, y cuando vieron de lejos a los huéspedes, comenzaron a relamarse cual rufianes. No escapó ninguno. Una vez muertos y cortados en trozos, y en la misma playa, vieron sus compañeros el horrendo espectáculo desde el mar, los aderezaron para el festín, los cuales, espantados de aquel atroz ejemplo, no se atrevieron a desembarcar. Entonces el Río de Solís queda pegado, ¿no?, a esta escena de canibalismo salvaje, descontrolado, que va a aparecer reforzado por viajeros posteriores. Por ejemplo, Fernando de Magallanes visita brevemente el Río de Solís a principios de 1520, y uno de sus cronistas más célebres, el bizantino Antonio Pigafetta, que hay una genealogía de italianos, digamos, que están muy interesados en estos asuntos, insiste, ¿sí?, en estos tópicos, tanto para los habitantes de la costa brasileña como para el Río de la Plata. Dice Pigafetta de los tupíes, ¿sí?, los que viven en la costa del Brasil. Comen carne humana, la de sus enemigos, no porque sea buena, sino por cierta costumbre. Acá ya Pigafetta se separa, ¿sí?, de definir a la antropofagia como simplemente un acto alimentario descontrolado, y en cambio empieza a encuadrarla dentro de una serie de prácticas comunitarias. ¿Qué cambió ahí? Básicamente que Pigafetta tenía acceso a un intérprete en la figura de João López de Carvalho, uno de los capitanes pilotos que se une a la expedición de Magallanes y que había vivido muchos años con los tupíes de la costa brasileña, sabía su lengua y tenía un hijito, ¿sí?, que pasa a buscar justamente cuando las naves regresan a Brasil. Entonces ya la presencia de estos portugueses instalados en el terreno dan cuenta, ¿sí?, de estos límites que tenía la práctica, ¿sí? Pero para el Río de Solís eso todavía no estaba claro, porque todavía no había, ¿sí?, un desarrollo de una ni siquiera endeble situación colonial. Esto va a cambiar a partir de 1527, ¿sí?, hasta 1530, con la primera exploración profunda del Río de la Plata, llevado adelante por Sebastián Caboto y Diego García de Noguer, y luego a partir de 1536 con lo que es la primera conquista, ¿sí?, que ya establece de forma definitiva, ¿sí?, un núcleo de población cristiana, ¿sí?, que no van a poder quitarse de ahí, de la cual nosotros todavía seguimos muy vinculados con el eje Buenos Aires-Asunción, por lo menos. ¿Qué venían a hacer Caboto y García de Noguer al Río de Solís? En realidad ellos no venían con el objetivo de visitar estas costas, sino Caboto tenía que repetir el viaje de Magallanes, García de Noguer estaba esperando algunas oportunidades comerciales, pero en las costas del Brasil les hicieron el cuento, algunos dirán después, de que entrando por el Río de Solís habría una montaña de plata, ¿sí?, que colmaría los sueños de riqueza más extraños y exóticos de los conquistadores, y ambos, digamos, abandonan sus proyectos originales y se meten allí.
La cuestión es que no encuentran, por supuesto, la montaña de plata, que no sabemos si era o no era Potosí. Dale, gracias. Si era o no era Potosí. Pero encuentran, ¿sí?, en esos largos años que están explorando la región, entre 1527 y 1530, toda una serie de testimonios, registros, informaciones de cómo vivían los habitantes nativos, ¿sí?, de esta región. Particularmente yo creo que ahí se conforma fundamentalmente una descripción del Río de la Plata que está incrustada en el registro judicial, porque todo lo que se escribe, o la mayor parte de lo que se escribe sobre estas expediciones, es en un contexto contencioso, ¿sí?, de litigio, en el cual se están echando toda la culpa de a quién se le ocurrió venir al Río de la Plata, perder a tantos hombres, perder tanto tiempo y abandonar las órdenes del rey. Y la descripción de las prácticas caníbales de algunos de los nativos de la región tiene que ver con este proceso judicial. Porque, por ejemplo, Caboto, entre otras cosas, otras lecturas que hizo, abandonó a 3 capitanes, ¿sí?, en la isla de Santa Catalina, del cual solamente sobrevivió uno. Entonces, el cargo que Caboto iba a recibir era distinto. Se había abandonado a estos hombres en manos de caníbales, ¿sí?, en lo cual no solamente peligraban sus cuerpos, sino también sus almas, o si por el contrario, en realidad los caníbales no eran tan terribles como decían. Los adversarios de Caboto, y ahora, sí. Acá están justamente estas escenas, digamos, más vinculadas con la tradición europea de los confines que con los relatos y la forma de vida concreta que podemos reconstruir de estas sociedades nativas. Aquí les quiero mostrar el señor que se está comiendo a otro señor, ¿sí? Ahí, fíjense cómo la imagen sirve para caracterizar todo un espacio. No solamente caracteriza, ¿sí?, las costumbres de quienes habitan ahí, sino que se transforma de alguna manera en un descriptor espacial de lo que ocurre en esta región. Y, bien, aquí los tenemos. Bien, acá ya empiezan justamente los testimonios judiciales sobre los caníbales. Los que tienen, ya estamos, los que tienen arriba, ¿sí?, básicamente son declaraciones, todos en esta diapositiva, en contra de Caboto. ¿Y qué resaltan estos que están en contra, ¿sí?, del capitán general? Y bueno, que eran infieles, que comían carne humana, que eran indios salvajes, que los dejó ahí abandonados estos 3 para que los comieran y nunca volvieran a aparecer. Y que todo el mundo sabía que esos habitantes, ¿sí?, de la costa brasileña, particularmente de la isla de Santa Catalina, eran caníbales. En cambio, ¿sí?, Caboto y sus partidarios, que 1 o 2 tenía, insistían en que en realidad no eran tan terribles estos caníbales. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ya constituían familias con otros cristianos, con ellos vivían otros cristianos, entonces dejar a estos 3 en posesión de una serie de familias, donde había ya vínculos comerciales, vínculos de familia, no había sido tan terrible. Entonces acá vuelve a emerger esta idea de que uno con los caníbales puede entenderse, ¿sí? Aparece la idea, ¿no?, de un caníbal civil, un caníbal que uno puede negociar y tratar. Esta idea se va a profundizar ya cuando estemos en plenas instancias, en pleno inicio del proceso de ocupación colonial del espacio rioplatense que ocurre, como les dije, a partir de 1536. Todos sabemos, la instalación en Buenos Aires no funciona y se tienen que ir los conquistadores río arriba, buscando de vuelta esta montaña de plata, pero también algo que en ese momento iban a recibir mejor, ¿sí?, que una enorme canoa llena de metales preciosos, que era comida. Estaban muriendo de hambre. ¿Por qué se instalan en Asunción del Paraguay? Allá al norte, en la confluencia entre el río Pilcomayo y el río Paraná, porque ahí vivían y estaban asentados una parcialidad guaraní, los carios, que cultivaban con todo éxito. Tenían excedentes para repartir. Entonces lo que ocurre aquí es que una práctica culturalmente muy valorada y en términos muy positivos por los europeos, la capacidad de dominar la naturaleza y obligarla a que produzca, en el Río de la Plata se encuentra literalmente en manos de los caníbales, ¿sí? Entonces acá tenemos ya una mezcla de rasgos, donde no solamente podés relacionarte con los caníbales, sino que además son los caníbales los que sustentan la conquista, los que permiten, digamos, los mecanismos de reproducción de la vida cotidiana que hacen posible que esa conquista se sostenga. Si puedo brevemente, termino con me interesa más que nada esta cita que pertenece a uno de los grandes personajes de este episodio
episodio de Primera Conquista, Adran mi cabeza de vaca, que casi no necesita presentación. Su descripción de los guaraníes en particular es interesante porque mezcla estas cosas. Dice, es una gente y generación que se llaman guaraníes, son labradores, que siembran 2 veces al maíz, y asimismo siembran casabi, crían gallinas a la manera de nuestra España y patos. Y tienen en sus casas muchos papagayos y tienen ocupada muy grande tierra y todo es una lengua. ¿Sí? Gente que tiene enormes dominios, que domina la granjería, que domina la agricultura, que tiene una lengua que les permite comunicarse con otros, ¿sí? Una especie de latín, pero vernáculo. Y sigue. Los cuales comen carne humana. Es un punto y un coma. Una punta y una coma. Siga. Estos señores que parecían criar gallinas a la manera de España, así, comen carne humana, por si no les dije. Así de limpios sus enemigos con quienes tienen guerra como de cristianos, y aún ellos mismos se comen unos a otros. Es gente muy amiga de guerra y siempre las tienen y procuran, y es gente muy vengativa, de los cuales pueblos, en nombre de majestad, el gobernador tomó posesión. De vuelta aparece esta mezcla, ¿no?, de rasgos positivos, o que la tradición antropológica europea valora positivamente, con esta sorpresa de que son comedores de hombres. Y el desarrollo de la instalación colonial en Asunción va a demostrar que uno puede hacer familia con los caníbales, puede trazar linajes con los caníbales, y que van a ser de alguna manera ese sustento que sostuvo efectivamente la colonización europea en el Río de la Plata. Uno puede decir que tal vez este oxímoron, de los caníbales civiles solamente se quedó en estos papeles rioplatenses que nadie nunca leyó ni se interesó, pero lo interesante es que justamente algunos de esos papeles, ¿sí?, de esas relaciones, cartas, trovanzas de méritos, documentos administrativos, documentos judiciales, fueron insumos, ¿sí?, de la escritura de obras que fueron leídas durante toda la modernidad clásica en el contexto europeo. El águila bicéfalo de los Austrias, ahí nos muestra la portada de los comentarios, justamente la segunda obra de Cabeza de Vaca, que termina construyéndose como un conquistador muy desgraciado, pero como una autoridad en asuntos de Indias. Y del otro lado tenemos a la historia general de los hechos de los castellanos, el más prolífico de los historiógrafos de Indias, Antonio de Rey y Tordesillas, que, podemos decir amablemente, plagiaba con mucho cariño, ¿sí?, todos los documentos de archivo que podía encontrar. Entonces lo que vemos que en esta obra, que fue además leída y traducida durante toda la modernidad clásica en toda Europa, contenía estas representaciones que estos testigos directos, ¿sí?, de la vida cotidiana en la costa del Brasil o en el Río de la Plata habían tenido, y que iba de alguna manera preñada justamente con esta nueva idea etnográfica, donde el canibalismo, lejos de ser esta frontera tan radical que tradicionalmente aparecía en la cultura europea, se transforma en un rasgo cultural más, en un dato quizás de la coexistencia cotidiana en esta frontera austral. Bueno, gracias Soledad, y perdón Seguimos con la segunda expositora, Paula Hoyos Hattori, la traducción cultural entre Europa y Japón, una lectura del diálogo de Visiones Legatorum y Aponesium ad Romanam Curiam, 1590, de Duarte de Sande, de la Sociedad de Jesús. Bueno, Paula Hoyos Hattori, vamos a leer un breve CV. Es doctora de literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la misma casa de estudios se desempeña como docente de literatura europea del Renacimiento desde el 2011 y recientemente ha sido designada rectora del Instituto Superior de Estudios Japoneses. Investiga los primeros encuentros culturales entre europeos y japoneses, siglo XVI y XVII, y sobre lo que ha publicado artículos en América Latina, España y Japón. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por la presentación, y quiero agradecer muy especialmente a Connie, a Carolina por todo el trabajo de organización de estas jornadas y por haberme invitado. Es para mí un verdadero honor formar parte de este programa. Está buenísimo todo lo que hemos escuchado hasta ahora y compartir la mesa con mis queridas colegas y el colega. Bien, como bien decían, voy a hablar de un caso que también de alguna forma no se ajusta perfectamente a la propuesta de demonizar, animalizar, biologizar y estas formas de expresiones de la alteridad radical en Occidente, sino que justamente voy a hablar de un caso de la representación de la alteridad en la que el otro quiere ser uno de alguna forma, como vamos a definir
diálogo de estos jóvenes japoneses que dialogan en latín. Para comenzar les cuento que entre 1582 y 1590 tuvo lugar la primera embajada de japoneses a Europa, que es conocida en la historia como Embajada Tensho, y que fue ideada por el visitador de la Compañía de Jesús en Asia, Alessandro Valignano. Los 4 emisarios principales de esta embajada japonesa en Roma eran 4 japoneses convertidos al cristianismo que a su regreso a Japón devinieron protagonistas, se transformaron en personajes y eximios latinistas para un diálogo justamente en latín titulado De Missione Legatorum Japonensium ad Romanam Curiam, o sea, sobre la misión de los embajadores japoneses en la curia romana, publicado en la ciudad de Macao, portuguesa para ese momento, en 1590, bajo la autoría del jesuita portugués Duarte de Sande, así se cree. El contexto en el que se desarrolló la embajada, sus objetivos, sus resultados, fueron extensamente estudiados por la literatura, con investigadores como Derek Mazzarella, Moran, João Paulo Rubies, Américo Costa Ramallo, Andrew Ross, Judy Brown, Igawa Kenji recientemente. También ha sido trabajado por algunos historiadores que echaron luz sobre el proceso de escritura y autoría, también lo pensaron en vínculo con la retórica de la propaganda jesuita, ¿sí? O también en vínculo con algo que vamos a retomar en este trabajo, que es la formación de un clero nativo de Japón, ¿sí? En esta ocasión y en el marco de estas jornadas voy a indagar especialmente en este diálogo a partir del problema de la representación de la alteridad, ¿sí? Porque creo que este diálogo de factura jesuita, como vengo diciendo, pero protagonizado por 6 personajes japoneses que conversan en latín sobre los europeos como otros, ¿sí? Se va a presentar como un artefacto literario especialmente adecuado para reflexionar sobre este problema. Al mismo tiempo, la traducción cultural, que voy a entender de una forma muy amplia, así como un proceso complejo en el que un actor o un conjunto de actores intentan poner en palabras un mundo cultural ajeno, utilizando categorías de su sociedad de origen para comparar, comprender y transmitir esa alteridad, va a constituir otra gran categoría muy interesante también para trabajar esas fuentes. ¿Sí? Entonces, representación de la alteridad y traducción cultural serán cuestiones clave. A continuación, y antes de meterme específicamente en estas cuestiones, voy a brevemente y de manera necesaria introducir el contexto, ¿sí? Y en ese momento voy a indagar sobre el rol de los jesuitas como traductores culturales y su rol en la organización de esta embajada y la posterior escritura del diálogo. Después sí, ya me voy a demorar en las visiones sobre los otros y sobre sí, que van a ser definidas en la voz de los 4 protagonistas japoneses, que van a ser entendidos acá como intermediarios, a la vez nacidos y criados en Japón y portavoces del discurso jesuita, ¿sí? Comienzo entonces con la puesta en contexto. Como ya dije, el envío de una comitiva japonesa en representación de la comunidad cristiana fue planificado en todos sus detalles por Alessandro Valignano, a quien vemos ahí en un grabado de 1600. ¿Sí? Él va a elegir quiénes van a viajar como representantes principales y van a ser los seleccionados 4 japoneses jovencísimos, cristianos, convertidos al cristianismo en sus lugares de origen, y que van a ser denominados a lo largo de todo este diálogo por sus nombres cristianos de conversión. Por un lado, Miguel, que es sobrino de Omura Sumitada, que era un daimyo de la isla de Kyushu, la más al sur de las 4 principales del archipiélago japonés, quien se había bautizado, su tío, ¿no? Con el nombre de Bartolomeu, y fue uno de los primeros daimios cristianos. Este Miguel, entonces, sobrino de Bartolomé. Después tenemos a Mancio, ¿sí? Que es nieto de un aliado de Otomo Yoshishi de Bungo, también un daimyo bautizado de la isla de Kyushu como Francisco, y otros 2 muchachos vinculados, pero de manera más lejana, familiarmente con ellos 2, Martino y Julián. Como ha sido extensamente estudiado, y tal como señala el personaje Miguel en el primer coloquio del diálogo, esta embajada busca al mismo tiempo manifestar la importancia de la misión jesuita en Japón frente a las autoridades católicas europeas y también mostrar a los 4 japoneses, cito, la majestad y la grandeza de la cristiandad, ¿sí? De modo que los jesuitas, Valignano, busca al mismo tiempo, en un mismo movimiento, de alguna forma oficiar de traductor y de intérprete en 2 sentidos. Por un lado, presentando frente al Papa y la corte romana el enorme refinamiento de la comunidad cristiana japonesa a través de los embajadores, como testimonios, pruebas vivientes de los buenos resultados obtenidos en aquella alejada misión,
Y por otro lado, de regreso a Japón, estos 4 jovencitos podrían relatar sus viajes acerca de la Europa católica, brindando una imagen de esa parte del mundo que fuera acorde a los relatos de los misioneros sobre la magnificencia de la Europa católica y su centralidad en el orden del mundo, que hasta ese momento habían sostenido solamente a través del arte de la palabra, frente a los feligreses cristianos, ¿no? Esta embajada partió de Nagasaki en febrero de 1582. La intención de Valignano era acompañarla hasta Roma, pero no fue posible porque al llegar a la India debió quedarse con una responsabilidad dentro de la compañía. Y entonces fue derivada el liderazgo jesuita a Diego de Mezquita, pero Valignano, sin embargo, va a dejarle unas instrucciones muy detalladas. También va a enviar una serie de cartas a distintos emisarios europeos, a distintas autoridades europeas que recibirían a la embajada, ¿sí? Y entonces finalmente la embajada parte de la India sin Valignano. Ahí podemos ver el recorrido del viaje de ida, ¿sí? Y van a llegar exitosamente a Lisboa en agosto de 1584 y van a visitar distintas ciudades católicas, hacer un tour católico por Portugal, por España, naturalmente Italia, y finalmente llegan a Roma. Lindo viaje, entre los hitos más importantes del viaje está la visita al emperador Felipe II y también la visita a los papas Sixto V y Gregorio XIII, ¿sí? Y el regreso, también desde Lisboa, se inicia en abril de 1586 y finalmente llegan sanos y salvos a Nagasaki en julio de 1590. Una verdadera suerte han tenido, fueron y volvieron sanos y salvos. Ahí tenemos algunos de los recorridos por tierra dentro de la península ibérica, recorridos en Italia. Bien. Al arribar en el viaje de regreso a la India, estos 4 embajadores se van a reencontrar con Valignano, ¿sí? Quien estaba más que conforme con el éxito de la embajada, y fue ahí que él mismo impulsa la empresa literaria que tiene como objetivo completar esta hazaña, la escritura y la publicación de un diálogo en latín que pusiera en escena una extensa conversación entre los embajadores y 2 imaginarios coterráneos suyos que nunca hubieran salido del archipiélago. Los viajeros devenidos personajes van a dialogar entonces en latín con sus 2 compatriotas llamados Lino y Leo para describirles los pormenores de la aventura, las ciudades visitadas, los modos de organización política, eclesiástica y militar vigentes en Europa. Para Valignano esta pieza literaria tendría como público lector privilegiado a los seminaristas de Japón que podrían, a través de su lectura, aprender acerca de Europa y al mismo tiempo practicar latín, si era una pieza básicamente didáctica, súper útil. Derek Mazzarella va a indicar como fuentes de este diálogo latino una posible versión en castellano del propio Valignano y también apuntes del viaje de los propios viajeros, embajadores, que se han perdido, ¿sí? Los unos y el otro. Y Duarte de Sande, que es señalado entonces como autor, habría, en base a esos textos previos mencionados, habría escrito por encargo de Valignano en latín este diálogo, es decir, habría transformado esos apuntes y versiones preliminares directamente en un diálogo, género que por otra parte estaba realmente muy en boga en el Renacimiento italiano y para un fin didáctico como el que buscaba Valignano era ideal, era idóneo, ¿sí? En su dedicatoria a Claudio Acquaviva, Sande va a decir, cito, una historia continua podía resultar aburrida, fin de la cita, y por lo tanto es mejor esta conversación, esta gentil conversación entre los 6 japoneses. El libro va a ser editado en Macao, como dije, una ciudad portuguesa en 1590, como en una imprenta de tipos móviles que la misma embajada lleva desarmada en su camino de regreso y que tenía como objetivo último establecerse en la misión japonesa, cosa que efectivamente tiene lugar al año siguiente, ¿sí? La arman en Macao, sale este libro, la desarman y la vuelven a trasladar hasta Kyushu, hasta Japón, y ahí la imprenta va a tener una suerte bastante especial, va a ser armada y va a ser utilizada, por ejemplo, en Nagasaki, por ejemplo, en Amakusa, pero cuando comienza la persecución ya se le pierde el rastro y debe ser escondida, desarmada y deja de funcionar. Bien, ahora sí, terminando esta un poco extensa pero necesaria introducción, vamos a ver en este artefacto literario del diálogo a los 4 viajeros respaldados por su experiencia europea, hablando como intermediarios, representando la alteridad europea ante los ojos y los oídos y la curiosidad de sus 2 compatriotas japoneses que los interrogan sobre aquello que vieron y vivieron en el viejo mundo,
¿sí? Como dije al comienzo, creo que podemos pensarlos como personajes en una posición intermedia, ¿sí? Si por un lado son japoneses de nacimiento, son japoneses por crianza, conocedores por lo tanto de tradiciones, costumbres, historias locales, por otro se han convertido al cristianismo y han sido educados por los misioneros antes de partir. Además, han podido ver y experimentar a lo largo del viaje las costumbres de la Europa católica y a sus ojos, tanto sus compatriotas cuanto los europeos poseen ciertos rasgos de alteridad. Y es en ese sentido que podemos pensarlos como habitantes de un espacio intermedio, ambiguo, imaginario, desde el cual pueden oficiar de intermediarios o traductores culturales. Esa hibridez o doble pertenencia de los viajeros les va a permitir construir en el diálogo un cierto lugar de enunciación de gran interés, ¿sí? Y si bien son portavoces del discurso europeo, también vamos a ver cómo reconocen y defienden el valor cultural de distintas costumbres japonesas, por supuesto, ¿sí? A lo largo del diálogo se cristalizará la idea de un cierto relativismo cultural en base a los usos y costumbres, y esto creo que en un punto no es sorprendente. Vamos a ver en este sentido un ejemplo. Miguel es el portavoz principal, es el que más habla a lo largo del diálogo y como decíamos recién, recuerden, Lino es uno de los que no viajó. Miguel, fue decidido por el prudente consejo del padre visitador que debíamos seguir el uso de las regiones que visitáramos y, en lo posible, usáramos su ropa y su lengua. Sin embargo, cuando visitamos a los monarcas más poderosos de Europa, para explicarles las condiciones y características de los japoneses, debíamos vestir ropa japonesa, no menos grata para ellos. Pero también usábamos, para estar mejor vestidos, algunos elementos portugueses como estas camisas, medias, estos sombreros tan bellamente producidos, ¿sí? Ese deíctico está indicando que estaría en la escena de la conversación la ropa europea. Lino dice, a mis ojos esas prendas son aceptables, pero se ven incómodas, el cuerpo parece apretado. Crees que son incómodas porque no te resultan familiares. Japón, por estar en estas lejanas islas, tiene costumbres muy diferentes del resto de los pueblos y tiene pocos intercambios con otras naciones. Por eso usamos solo cosas nuestras y las juzgamos bellas y vistosas. Ya parece que prefieres el vestuario europeo. Y Miguel, no es mi intención comparar uno con el otro, sino dejar eso a vuestro juicio. Bien. El emisario Miguel, como vemos, prefiere no emitir un juicio de valor sobre las costumbres de unos y otros espacios para dejar esa edición a Lino y, por extensión, a los posibles lectores, que como también decíamos hace un rato, podrían ser futuros seminaristas de la compañía local, ¿no? Japoneses que forman parte de la compañía. En este mismo sentido, otro ejemplo, este es un retrato de Ito Mancio, uno de los embajadores, no Miguel el que recién hablaba, sino el otro de los cuatro, y es un retrato realizado en Italia, atribuido a Domenico Tintoretto, donde vemos cómo ellos efectivamente utilizan algunas ropas europeas durante su viaje, ¿sí? Esos sombreros de los que hablaba recién y que parecen incómodos a la opinión del Lino. En otro fragmento hablan, por ejemplo, de las buenas costumbres y la educación, y Lino dice, antes ha señalado que los europeos no tienen la costumbre de sentarse en el suelo. ¿De qué manera pueden entonces prestar unos a otros los deberes de la gentileza, a menos que no los practiquen? Y Miguel, en modo alguno faltan en Europa variadas normas de urbanidad. Las practican, sin embargo, de manera muy distinta a aquella que observan nuestros hombres. Dado que la forma de sentarse en la mesa es muy diferente, como también las costumbres diarias y la educación, no hay que sorprenderse si también son distintas las señas de urbanidad. Y como no estamos habituados a ellas, juzgamos a los portugueses que vienen hasta nosotros como bárbaros, completamente desprovistos de cultura. Pero no se trata de falta de buenos modales, sino de que ellos tienen otros criterios acerca de las buenas maneras y la formalidad. Como tenemos formas distintas, cada uno considera al otro rústico e inculto. Esta noción relativista de Miguel, según la cual cada pueblo juzga a los otros en base a sus propias reglas y medidas, quizás nos puede remitir a la célebre reflexión de su tocayo, Montaigne, en el celebérrimo ensayo sobre los caníbales de 1580, pero también, por ejemplo, al diálogo del cortesano de Castiglione de 1527, que pondera la noción de uso como clave para legitimar las costumbres y las lenguas perfectas para la corte. Y la alusión no es azarosa, dado que Peter Bjork, en Los avatares del cortesano, donde estudia la recepción del texto, señala su sospecha de que quizás al regreso esta embajada podría haber llevado algunos de los volúmenes del cortesano a Japón, así que quizás podemos pensar en una
recepción realmente muy amplia del libro de Castiglione, ¿bien? Pero entonces esta idea de la idea ciertamente relativista, en base a los usos como clave para legitimar costumbres y buenos modales. Es posible entender esa insistencia de Miguel sobre el principio de convivencia entre pueblos en el marco específico en el que iba a circular el texto impreso del diálogo, es decir, los seminarios de la compañía en Japón. En este sentido, creemos que el personaje de Miguel aboga por la posibilidad de la convivencia pacífica entre diferencias culturales radicales pero aceptables en el marco de una comunidad cristiana, e imaginando entonces que haya sacerdotes también de otras costumbres. Sin embargo, en el cierre del diálogo, Miguel deja de eludir una consulta que incisivamente le habían venido haciendo durante todas las jornadas, que es cuál es la parte más prominente del mundo. Recién en el final, en el coloquio 34, va a decir que dejaré a un lado mi condición de japonés y pretenderé ser cosmopolita, un habitante y ciudadano del mundo, haciendo a un lado entonces el afecto que tengo por mi país natal, al que no soy, debo decir, indiferente, y teniendo en cuenta todos los factores, juzgo y declaro abiertamente que Europa es la más excelente de todas las partes de la Tierra. ¿Sí? Lo dice, finalmente había tratado de eludir la pregunta una y otra vez a lo largo del diálogo. De esta forma, el embajador y portavoz principal de la comitiva ha devenido un habitante y ciudadano de todo el mundo, y esto lo subrayo porque es una, de nuevo, marcada diferencia respecto de sus coterráneos y también de los europeos que ha visto durante su viaje. Y constituye para sí entonces un lugar de enunciación ajeno a la vez de sus interlocutores, sus maestros europeos, sus futuros lectores. Y se trata de un lugar que le permite exponer ideas relativistas en cuanto a las diferencias culturales, pero que al mismo tiempo le hace concluir la centralidad de la República Cristiana por sobre todas las partes del orbe por él conocido. Lino y Leo, por su parte, y después de 34 días de conversación en la ficción del diálogo, dicen estar finalmente convencidos de lo mismo. Bien. Para terminar, me tomo un último minuto para mencionar un último elemento que creo bastante relevante para pensar este diálogo, que es la idea de que pueda funcionar además para otro posible público lector potencialmente, dado que, desde mi punto de vista, es interesante pensarlo como una suerte de diccionario de doble entrada. Bien, como podemos ver en alguna breve cita, que la haré lo más corta posible, creo que el diálogo podría ofrecerse también como lectura para seminaristas europeos, que podrían utilizarlo también para poner en práctica el latín, al mismo tiempo que incorporar conocimientos sobre Japón. Y esto es porque la operación básica de todo el diálogo es la comparación. Por lo tanto, también puede ser instructivo en el otro sentido. Es decir, ya para japoneses acerca de las cosas de Europa, ya para europeos sobre las cosas de Japón. Por ejemplo, en una cita en la que Leo dice, Leo, es decir, el que no viajó, y después de una extensa explicación de Miguel sobre las formas estatales en Europa, Leo dice una conclusión. Me parece que los señores europeos corresponden perfectamente con los nuestros. Aquel al que nosotros llamamos Dairi imita al emperador. A quienes conocemos como Yakata son semejantes a los reyes. Los que designamos como Kuge y Kunishu reproducen a los duques, etc. Es decir, funciona efectivamente como una suerte de equivalencia, una explicación válida en un sentido o en el otro. Bien, en esta breve presentación, en el marco de estas muy interesantes jornadas, hice este recorrido bastante breve y a vuelo de pájaro por este diálogo, que desde mi punto de vista permite repensar los complejos procesos de traducción cultural y representación de la alteridad durante los primeros encuentros culturales entre europeos y japoneses. Esta obra literaria, que parte de una premisa ficcional, y eso creo que también es algo que hay que subrayar, según la cual 6 japoneses dialogan en latín, nos ha permitido comprender algunas de las estrategias jesuitas para traducir las alteridades más radicales también. Y en su conjunto, esas estrategias también resultaron traductoras de la propia identidad de europeos a través del espacio de enunciación inestable de los embajadores, estos intermediarios bilingües, a la vez conocedores de lo propio y de lo ajeno. Muchas gracias. Bueno, entonces para terminar esta sección, vamos a escuchar al doctor. Sí. Al doctor Agustín Méndez. Su ponencia es Disciplinar las emociones en el Nuevo Mundo, el caso del miedo en los tratados demonológicos de Increase y Compton Mater. Massachusetts,
1680-1700. Bueno, Agustín Bender es doctor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es becario postdoctoral en el CONICET, donde lleva adelante un proyecto que estudia el discurso demonológico y su relación con el desarrollo de la reforma protestante en Inglaterra durante la modernidad temprana, desde una perspectiva basada en la historia cultural e intelectual. En el 2020 publicó El infierno está vacío, Casa de brujas, demonología y reforma en Inglaterra temprana moderna del siglo XVI y XVII, editado por la Universidad de Valencia. En este momento se consigue en las librerías y en la Feria del Libro. Así que acá recomendamos vivamente. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias, Sole, por la generosa presentación. Muchas gracias también a Connie y a Caro por la convocatoria. Es un privilegio verlas trabajar de cerca y una responsabilidad también. La ponencia que voy a leer a continuación forma parte de una investigación en curso que se ocupa de analizar y relacionar entre sí esencialmente dos temas: la demonología y las emociones en la Edad Moderna. Por supuesto que así planteado el tema es inabarcable, por lo que para el trabajo de hoy hice una selección de tipo temático, cronológico y geográfico. Es decir, me voy a ocupar de analizar y relacionar entre sí a la demonología con una emoción, el miedo, en la colonia de Massachusetts, en el periodo que va aproximadamente de 1680 a 1700, las últimas 2 décadas del siglo XVII. Para poder abordar estos problemas, estos temas, voy a trabajar textos de 2 autores, 2 teólogos y ministros puritanos, Increase Mather y Cotton Mather, padre e hijo respectivamente. Si bien son solo 2 autores, creo que son representativos. La familia Mather está en el centro de la sociabilidad de la colonia de Massachusetts prácticamente desde su fundación. Richard Mather, el padre de Increase y el abuelo de Cotton, formó parte de la primera generación de puritanos viviendo en Massachusetts, y además sus textos, sus tratados teológicos, fueron la base, fueron la inspiración para la organización eclesiástica de la colonia, siguiendo el modelo congregacional. Pero más allá de eso, Increase y Cotton son importantes por motivos propios. Ambos fueron influyentes en términos religiosos, en términos políticos, en términos culturales y en términos sociales. Por ejemplo, ambos fueron los pastores de una de las congregaciones más importantes de Boston, la de la Segunda Iglesia de Boston, durante más de 6 décadas. En algunos momentos el rol lo ejercieron en conjunto, en otros momentos lo ejercieron de manera individual. Y en cuanto a su producción escrita, entre ambos escribieron más de 600 textos, escribieron y publicaron más de 600 textos, entre sermones y tratados. Pero además, esos textos fueron influyentes no solo a nivel local, en Massachusetts, sino a nivel regional, en toda Nueva Inglaterra, y muchos tuvieron ediciones londinenses, por lo cual la importancia de los autores es transatlántica, en cierto modo. Y además también se destacan por haber escrito no solo sobre teología, por ejemplo, eclesiología, sacramentos, soteriología o demonología, sino también sobre política, historia, medicina y hasta experimentación científica. Por suerte hoy solo nos vamos a ocupar de la demonología. De una cosa por tal cual. Vamos a trabajar 4 textos de estos autores demonológicos, 2 de Increase Mather. Primero, An Essay for the Recording of Illustrious Providences, de 1684, y la Angelografia, de 1696, y también 2 de Cotton Mather, Memorable Providences, de 1689, y The Wonders of the Invisible World, de 1693. No es casualidad que los autores hayan escrito textos eminentemente demonológicos en este periodo. A ambos les obsesionaba la figura de Satán, les obsesionaba la presencia del demonio en el mundo material, la influencia que ejercía en sus mentes y en la del resto de los seres humanos, por lo cual es una figura ubicua en todos sus textos, pero hay algunos que son específicamente demonología. Son estos 4 que elegí yo. Y como decía, no es casualidad que hayan escrito textos demonológicos o esencialmente demonológicos en este periodo, porque en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, Massachusetts en particular, atravesó una profunda crisis política, ya veremos por qué, pero además también tuvo lugar un resurgimiento del delito de brujería. Por ejemplo, en 1688, Mary Glover fue la primera persona en más de 25 años en ser ejecutada por el delito de brujería. El caso anterior es de 1662, pero además también, por supuesto, tuvieron lugar en este periodo de los celebérrimos juicios por brujería de Salem,
o que tuvieron a Salem como epicentro, porque en realidad involucraron a más de 25 comunidades de la región, produciendo más de 150 acusaciones, de las cuales 19 terminaron en la ejecución de los sospechosos acusados. De hecho, el primer texto de Cotton Mather, Memorable Providences, es un relato del juicio a Mary Glover y los hechos que llevaron al juicio de Mary Glover, y el segundo, The Wonders of the Invisible World, es el relato oficial que el gobernador de Massachusetts le encarga a Cotton Mather para contarle al mundo qué había ocurrido en Salem y sus adyacencias entre 1692 y 1693. Antes de pasar a la lectura, quiero destacar 5 ejes o 5 presupuestos en los cuales se apoyan los argumentos de la ponencia, que quizás, destacados con anterioridad a la lectura, permitan clarificar cuáles son las intenciones. En primer lugar, señalar que la brujería es una ventana para conocer el universo emocional de hombres y mujeres viviendo en Massachusetts en la segunda mitad del 17. En segundo lugar, que la brujería es un fenómeno eminentemente emocional, con el miedo como uno de sus ejes centrales. En tercer lugar, la sugerencia de que pensemos a la demonología no ya solamente como una ciencia, por supuesto en el sentido premoderno, como nos pide Stuart Clark hace un cuarto de siglo, sino pensarla también como la primera ciencia interdisciplinaria, como más acá en el tiempo nos sugiere Jan Mathiesen. Una ciencia que se apoya en la teología, en el derecho, en la medicina, en la filosofía natural, pero que también le dedica espacio a las emociones. Yo creo que los discursos demonológicos son discursos que representan y normativizan emociones. En cuarto lugar, y vinculado con el título de las jornadas que hoy nos reúnen, las emociones sirven para demonizar otredades, para configurar alteridades radicales. Por ejemplo, la alteridad radical fundamental de cualquier discurso teológico de matriz calvinista, que es aquella que distingue por un lado a los santos o justos y por el otro lado a los réprobos o condenados. Y en quinto y último lugar, advertir que para Increase y para Cotton Mather el miedo es una emoción ambivalente, es decir, no es ni pura ni inherentemente bueno el miedo, ni pura ni inherentemente malo. Sí, hay miedos positivos, miedos deseables, miedos que son propios de aquellos que han sido escogidos para la salvación, pero también hay miedos que son negativos, miedos que son indeseables, miedos que son propios de aquellos que desde el comienzo de los tiempos han sido condenados. Inspirados por la teología calvinista, Increase y Cotton Mather creían que Dios conocía y controlaba todo lo que ocurría en la tierra, que esos sucesos formaban parte de un plan inaccesible para los humanos, pero preestablecido desde el comienzo del tiempo, y que siempre tendían hacia el bien, ya fuese en el corto o en el largo plazo. De acuerdo con esta cosmovisión, no todos los sucesos manifestaban con la misma intensidad la presencia de lo sobrenatural, ni todos generaban el mismo asombro en quienes los atestiguaban. Los más potentes y extraños, calificados por los contemporáneos como providencias especiales o maravillas, se caracterizaban por ser las manifestaciones más evidentes del poder divino en el mundo terrenal. En el comienzo de An Essay for the Recording of Illustrious Providences, Increase Mather incluye entre las providencias especiales a tempestades, inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, apariciones, actos de brujería y posesiones diabólicas. En referencia a la causalidad de estos acontecimientos, en la década siguiente, su hijo señaló que Satán era capaz de producirlos. Tal como relataba el libro de Job, podía manipular tormentas y vientos. A su vez, su poder era la causa eficiente de los actos de magia nociva que se le solían adjudicar a los brujos. En efecto, Satán era el príncipe del mundo, capaz de producir actos devastadores con mayor frecuencia que en cualquier otro momento de la historia por la inminente segunda venida de Cristo. Cotton Mather incluso detalló calamidades que los habitantes de Nueva Inglaterra habrían sufrido y continuaban soportando como parte del camino hacia el fin de los tiempos. Destrucción de cosechas, incendios que redujeron pueblos a cenizas, inundaciones que los volvieron inhabitables o enfermedades letales que consumían súbitamente los cuerpos de los sufrientes. En The Wonders of the Invisible World, sin embargo, todos estos daños tenían una trascendencia menor en comparación con los producidos por la brujería. De acuerdo al más joven de los Mather, los espíritus malignos atormentaban los cuerpos de víctimas inocentes, los mordían y rajuñaban, les clavaban alfileres, les provocaban quemaduras o descoyuntaban sus articulaciones. En Memorable Providences, el ministro refirió a niños embrujados que manifestaban sordera, ceguera o inmovilidad total. Sus mandíbulas, además, se abrían al punto de salirse del lugar. Más impresionante aún, en una ocasión, los cuerpos de las víctimas fueron levemente elevados sobre el nivel del suelo para posteriormente moverse por el aire varios metros. Incluso en una sociedad donde las fronteras entre lo sobrenatural y la naturaleza eran porosas, los eventos referidos por padre e hijo eran extraordinarios y despertaban intensas reacciones emocionales en el público lector.
A partir de su análisis sobre la dinámica de las persecuciones de brujos en las comunidades inglesas, Keith Thomas señaló que el miedo a ser víctima de actos hostiles por parte de un vecino con capacidades ocultas para dañar es clave para entender el origen de las acusaciones. Más aquí en el tiempo, la historiadora Charlotte Rose Millard advirtió que, durante la modernidad temprana, la creencia en el inminente final de los tiempos potenció los temores al demonio y sus capacidades destructivas, especialmente a través de su alianza con brujos. En tanto pastores, los Mather tenían acceso directo a las sensaciones que Satán provocaba en sus feligreses. Entre las emociones asociadas a la brujería, el miedo les preocupaba especialmente, ya que en caso de no estar adecuadamente dirigido, podía resultar peligroso. Cotton Mather, por caso, avisa a sus lectores que un indicio de estar entre los elegidos para la salvación eterna era no temer al príncipe de las tinieblas. En uno de los sermones que componen The Wonders of the Invisible World, el teólogo escribe que, mediante sugestiones, el adversario inclinaba a las personas a descreer en la providencia divina. Cito: desconfiar de la providencia divina y su protección es una de las peores cosas hacia las cuales el demonio puede inclinarnos mediante sus tentaciones. Cierro comillas. Si ello ocurría, las desgracias que un individuo estuviera sufriendo ya no serían vistas como parte de un plan de Dios, sino como un daño que el demonio provocaba volitiva y libremente, por lo que la cadena de causalidad ortodoxa del cristianismo se invertiría completamente. Una criatura, Satán, sería colocada al mismo nivel que el Creador. A partir de lo dicho, cobra sentido que las acusaciones formales por brujería registradas en Nueva Inglaterra durante el siglo XVII incluyeran la frase no tener el temor a Dios en los ojos al enumerar las faltas cometidas por los sospechosos. Cabe recordar que el Código Legal de Massachusetts definía aquel delito como un vínculo con el demonio, es decir, una forma de apostasía, por lo que la única pena aceptable para los culpables era la ejecución. Para evitar cometer esta falta gravísima, el autor ofrece una serie de acciones profilácticas frente a ataques diabólicos, incluso contra los más extremos como eran las posesiones espirituales. En Memorable Providences, Cotton Mather recomienda en primer lugar rezar con fervor debido a su doble efecto beneficioso: espantar a los espíritus impuros y eliminar los miedos humanos al apelar a la misericordia divina. En segundo lugar, exhorta a atravesar la experiencia con una fe vivaz, prueba de que la persona resigna su bienestar a la voluntad de Dios, transformando el miedo en fe. Tercero, vivir de acuerdo a los preceptos establecidos por la deidad en las Escrituras. Este tipo de vida pondría de manifiesto la voluntad de esquivar el mal y alejaría las huestes infernales de los santos. Hasta aquí podría suponerse que el miedo no era una emoción deseable para nuestros autores. Lo ideal sería no sentirlo y, en caso de ser experimentado, se lo debía considerar como una señal de alerta. Ello, sin embargo, sería una conclusión apresurada. El miedo tiene aspectos positivos, incluso era deseable si se lo direccionaba adecuadamente. Una pista sobre ello la da Cotton Mather cuando expresa que llevar una vida cristiana no solo era un mecanismo de defensa contra los demonios, sino una demostración de temer a Dios. No obstante, fue su padre quien desarrolló con más detalle esta cuestión. En su Angelografía, Incris recuerda a sus lectores que el propio Cristo advierte en el Evangelio de Lucas que el poder para matar no tiene un dueño exclusivo, pero que sí existe un monopolio sobre la decisión respecto del destino final de las almas tras la muerte, por lo que únicamente hay que temer a quien detenta esa facultad, es decir, la divinidad. Al partir de esa premisa, los llamados miedos exteriores perdían sentido. Los que dirigen su pavor hacia donde corresponde no deben amedrentarse frente a poderosos ejércitos invasores, como demostró David al enfrentarse a los filisteos. Los buenos cristianos tampoco se horrorizan frente a los peligros que pudieran surgir al realizar travesías por mar o por tierra. Algo semejante ocurre con las tormentas, que solían ser asociadas con el poder de los demonios. Como vimos, se creía que los espíritus impuros podían iniciarlas, pero ello no significaba que las personas debiesen horrorizarse frente al poder de aquellos. Por el contrario, el religioso asegura que quienes están en Cristo no deben atemorizarse frente a un trueno, más de lo que un infante debe hacerlo al oír la voz de su padre. Cito: los puritanos respetan un principio divino que el resto del mundo no: tener paz y serenidad en sus almas cuando los demás sucumben ante el terror y los miedos sombríos. Para Incris Mather, el miedo era particularmente importante a lo largo del derrotero de la confesión, digamos, a partir del momento en que una persona registra que ha sido elegido, que forma parte del rebaño de los elegidos por tener fe. Entonces, para Incris Mather, el miedo era particularmente importante a lo largo del proceso de conversión. Si bien Dios desde el inicio de los tiempos había asignado a los ángeles la protección de los justos, estos solo la sentirían una vez que hubieran descartado todos sus temores, a excepción del que debía dirigirse a la deidad. Nadie podía ser consciente de su salvación previa a la conversión, la cual no se iniciaba sin un disciplinamiento del miedo.
Así, mientras Cotton Mather aleccionaba no temer a Satán, Increase postulaba la imperiosa necesidad de sobrecogerse ante Dios. El sistema eclesiástico de Nueva Inglaterra, vamos a ver. En el monumental libro sobre la experiencia de ser protestante en Gran Bretaña, el historiador Alec Reedy discute uno de los estereotipos más duraderos sobre la psicología y la personalidad de los puritanos, aquel que los asocia con una tendencia a intentar suprimir sus sentimientos. El autor propone, en cambio, que los puritanos no desconfiaban de las emociones, sino que las exaltaban por considerarlas una guía en el camino hacia la santidad, un testimonio de que ese destino estaba al alcance. Ciertamente las pasiones no eran inherentemente beneficiosas. El también historiador Tom Schwanda señala que para que resultaran útiles era necesario aprender a disciplinarlas, potenciando las que acercaban a las personas a la divinidad y aplacando las que provocaban el efecto contrario. Esta tarea era condición sine qua non para la conversión, el momento dramático de la vida religiosa puritana en el que los individuos tomaban conocimiento de que la gracia divina estaba presente en su interior. Con todo, no debe ser pensado como un instante, una luz cegadora como la experimentada por Saulo de Tarso camino a Damasco, sino como el resultado de un proceso en el que la persona fue nutriendo su espíritu por medio de la predicación, las oraciones, la lectura de textos devocionales y la introspección. Esto último era fundamental. Ninguna facultad, experiencia o sentimiento debía quedar sin examinar. Si bien todas las dimensiones del espíritu estaban involucradas, la raíz más profunda de la conversión estaba en el área afectiva. El sistema eclesiástico de Nueva Inglaterra, este proceso era una condición para poder ser miembro pleno de una congregación. El candidato debía presentarse frente a los santos visibles y proveer una narrativa oral de su vida espiritual que diera cuenta de su conversión, la cual sería comparada con aquellas experimentadas por los que ya habían sido aceptados. Si el contraste era satisfactorio, se incorporaba como uno más de los hermanos y hermanas. El rito de pasaje del congregacionalismo puede ser interpretado como una experiencia de self-fashioning, en la que, de acuerdo con lo propuesto por Stephen Greenblatt, los individuos, entendidos como artefactos culturales, son definidos en su forma por las creencias, las prácticas, y agregamos aquí, emociones, que forman parte del mundo en el que viven. La pertenencia a la Iglesia de los Santos Visibles iba de la mano con un guión emocional que funcionaba en todos los niveles de la sociabilidad y en el que había poco lugar para la improvisación. La plasticidad y diversidad de intereses que la demonología tenía como género teológico hacía de aquella un instrumento más que apropiado para estimular o condenar emociones. Los individuos de la edad moderna pensaban con demonios la historia, la naturaleza, la política y el conocimiento, pero también sentían con demonios. En la antesala del Apocalipsis, con Satán desatado y la divinidad juzgando el decaimiento moral de la colonia, establecer un patrón para la expresión adecuada del miedo era vital para evitar la disolución de la comunidad de santos que habitaba Massachusetts. Con esto en mente, puede pensarse que en la modernidad temprana, la demonología es uno de los pilares de la emocionología, definida por Peter y Carol Stearns como los estándares que una sociedad, o un grupo dentro de ella, tienen hacia las emociones y su adecuada expresión, así como también el modo en el que las instituciones alientan o rechazan esas actitudes de la conducta humana. Esta idea, a su vez, presenta similitudes considerables con el concepto de régimen emocional, definido por el historiador William Ready como el conjunto de emociones normativas y los mecanismos para expresarlas e inculcarlas que forman la base de cualquier régimen político estable. Justamente, el periodo en el que se publicaron las 4 obras aquí analizadas se caracterizó por la inestabilidad política. La avanzada imperial de la monarquía inglesa sobre la autonomía de las colonias americanas a partir de 1660 provocó en Massachusetts la anulación de la Carta de Gobierno establecida en 1629, la remoción de las autoridades locales, nuevas tasas impositivas y la tolerancia hacia el anglicanismo, lo que marcó, de facto, el fin de los privilegios y monopolios que los puritanos habían detentado desde su asentamiento original. Si bien los ecos de la Revolución Gloriosa en América pusieron freno a los cambios, hubo que esperar 3 años más para que Massachusetts recibiera su nueva Carta de Gobierno, la cual le reconocía a la colonia una autonomía mucho menor que la original. El puritanismo ya no era la única confesión con libertad de culto, cuáqueros y anglicanos además podrían tener participación política. Ciertamente los Mather no pudieron hacer demasiado para frenar las transformaciones en el gobierno de la colonia, pero quizás creyeron posible garantizar la continuidad de la supremacía ideológica del puritanismo, enfatizando los valores emocionales del viejo orden y así evitar que las novedades impusieran un nuevo régimen emocional en el que el miedo a la divinidad pudiera no ser una virtud o su ausencia no conllevara ninguna consecuencia para los humanos. Para concluir, los conceptos emocionales no son naturales o objetivos,
Es necesario conocer cómo se crean de acuerdo a dinámicas de poder y autoridad en el proceso de producción de saberes. El periodo que separa el Renacimiento de la Ilustración es el único en el que la demonología pudo funcionar como emocionología o colaborar en la constitución de un régimen emocional. Solo entre los siglos XV y XVIII, cuando existió un consenso mayoritario acerca de su capacidad para interpretar y explicar la realidad, pudo la demonología actuar eficazmente como discurso para representar y normativizar emociones, o para construir alteridades radicalizadas, como la de los santos escogidos por la divinidad y la de los réprobos reclamados por Satán. Muchas gracias. Bueno, no hay demasiado tiempo, pero podemos abrir algunas preguntas. A ver, ¿quién? Yo quería consultar a Diana si la institución a la que se refería, o sea, cuando hablaba de que se podían establecer incluso familias con los animales, ¿estaba refiriendo a la institución del cuñadazgo? Sí, básicamente es el, digamos, es el mecanismo a través del cual se forman estas familias mestizas y que generan obligaciones, ¿sí?, de parte de los cuñados. Lo que hacen los españoles es rápidamente sustraerse a esas obligaciones, ¿sí?, de sus contrapartes guaraníes, ofreciendo alguna especie como de, compensación, más, por ejemplo, más anzuelos de metal, más hachas, ¿sí?, la posibilidad de, por ejemplo, ir a hacer golpes más grandes contra los rivales tradicionales de los carios, pero sí, es básicamente la institución de Julián. Claro, porque cuando lo estabas relatando a mí me sonaba el concepto y esperaba escucharlo y... Ay, No, es que digamos, tenía que concentrarme en otras cosas, pero efectivamente eso es lo que articula las relaciones en el Paraguay. Claro, quizá porque es la única que conozco, quizá había una similar, pero era esa. Efectivamente. Muchas gracias, por favor. Bueno, Yo tengo una pregunta para Paula, me encantó tu exposición. Muy interesante. Te quería preguntar si tenías idea de algún otro pintor, porque vi que mostraste ese ejemplo de Tintoretto, si había, ¿conoces algún otro que haya representado a estas personas, ¿no?, japonesas? Si había, puede ser, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta, por el interés. Me alegra mucho que te haya interesado. Hay otras representaciones de la embajada. Ahora no me vienen a la memoria los nombres de los pintores. Hay algunos que incluso son anónimos, son frescos que hay en Roma, por ejemplo, en distintas estancias de la capital romana, que, por ejemplo, representan, me acuerdo, a Gregorio XIII o a Sixto V con la comitiva de los japoneses. Recuerdo que hay un fresco y recuerdo que hay también un grabado, pero es cuestión de indagar un poquito más. Después hay una misión siguiente, en el siglo XVII, la misión Hasekura, que es bastante más conocida que la embajada que mencioné hoy, que en lugar de ir a través de la vía portuguesa, por Lisboa, entrar a Europa y circunvalar el África, lo que hace es ir a través del Pacífico, ¿sí?, por la vía española. Es una misión encabezada por un daimio que se convierte al cristianismo y van vía México, pasan unos días por Nueva España y es entre 1614 y 1620 el viaje, y hay un muy famoso retrato de ese Date Masamune, que es el japonés cristiano en España en el siglo XVII. Quizás esa la viste en algún lado, ese retrato. No, pero me parece genial. No tenía idea. Es muy lindo, y de esa otra misión que te cuento del 17 hay dos retratos distintos de Date Masamune. En uno está vestido con ropas europeas y en una posición como de oración cristiana, porque se bautiza, pero en otra representación está de pie y vestido con una suerte de kimono, o sea, con una vestimenta tradicional japonesa con sedas blancas muy vistosas. Entonces ahí está la posibilidad de hacer una suerte también de cotejo de las dos costumbres. Pero bueno, no te puedo dar el dato preciso, pero si querés quedamos en contacto y te lo paso. Dale, Rexino, me encantó, muy interesante. Bueno, me alegro, gracias. sí. Perdón, atrás sí. Una consulta para Carolina Osne. Cuando mencionas el término Chen de la ortodoxia confuciana, también aplica a la escuela Rusia, ¿es lo mismo? ¿Qué pasó? ¿Fue evolucionando? ¿Por qué no dice Rusia en vez de Chen, segundo?
el término modificado te referís al lugar dentro de la fuente. Sí. Tercero, ¿por qué siempre utilizan, solo vi escritura tradicional y no vi los caracteres simplificados? ¿Es por una cuestión política o es para mantener? Son fuentes del periodo Ming. Claro, sí. Yo respeto los caracteres tradicionales cuando cito directamente una fuente, en este caso del siglo XVII. O sea, más que una cuestión política, es una cuestión de historiadora, porque por ahí si vos citas a un historiador contemporáneo, cambia la cosa, pero si es una fuente con chino tradicional, yo respeto el chino tradicional. Esa ya. Respecto a la pregunta de Ruchia y Chen, no son dos cosas diferentes. Ruchia sería los clasicistas, que es lo que se traduce como confucianismo. Es la escuela de los clasicistas. Y Chen tiene que ver con un concepto, digamos, que puede considerarse confuciano, pero es un concepto que refiere a una armonía, digamos, del cosmos, política, ritual. O sea que Ruchia es la escuela, ¿no? Y dentro de esa escuela uno podría ubicar el concepto del Chen de ortodoxia. No son equivalentes, no son dos cosas que están al mismo nivel. Creo que esas eran las preguntas. Sí. ¿Puedo hacer una última? Sí. Si no te molesta. ¿Qué son los budistas laicos? Me llama la atención. Que practican el budismo, pero no son monjes. ¿Y algún autor que recomiendes? Estos autores que mencioné, por ejemplo, hoy. Sí, o sobre qué trata el tema de budistas laicos, me llama mucho la atención. Bueno, budista laico, sí, a ver, no todos son monjes, o sea, es más, un letrado confuciano, si venía de una familia donde había también una tradición budista, podía también tener un altar budista en su casa y practicar el budismo. También hay que pensar que esta idea de lo que es confucianismo, budismo y taoísmo es una división muy tajante, también muy filtrada por los misioneros, que van a decir, bueno, esto es ortodoxia, esto es heterodoxia, pues los misioneros también van a decir, es decir, el confucianismo es ortodoxia, lo otro es heterodoxia. Pero en realidad en China, la división entre esas tradiciones de pensamiento, religiones, en el caso del budismo, sistemas de pensamiento, es mucho más lábil esa división. Entonces uno puede decir, bueno, sí, es budista, practica el budismo, pero no es monje, no se ordenó como monje. Eso, no tengo un título, que trate sobre budistas laicos, pero por ejemplo, de lo que yo mencioné, si querés para darte una idea, Xu Changzi, que es el compilador de esos escritos anticristianos, él no es monje, es budista pero no es monje. Entonces, bueno, esa es la diferencia, si están ordenados como monjes o practican el budismo pero no son monjes. Es lo mismo que uno puede pensar con el catolicismo. Claro. Sí, soy creyente pero no, sí, bueno, esa sería un poco la diferencia. De nada. Gracias. Esto es una pregunta para Carolina. Gracias por tu intervención, que bueno, me pareció muy interesante. Lo único que quería preguntar es, ¿qué significa brujería en el contexto chino? O sea, cuando acusan a estos misioneros de ser practicados por brujería, de ser brujos, ¿en qué están pensando? A ver, el término que yo usé, es cierto que el problema es que uno está lidiando siempre con la barrera de la traducción. Ya. Sí, por ahí va mi pregunta. Sí, pero ese problema está siempre, inclusive con el de I como extranjero bárbaro también. Lo que se traduce en este caso como brujería, yo recuerdo la cita como la traduje, es Xieshu, que sería el arte de la heterodoxia, como un arte heterodoxo, como un saber, ¿sí? como perform sería en inglés, ¿no? Porque por ahí es más preciso ese término, pero en realidad ahí sí concedo
que se está trasladando una carga semántica que uno dice, bueno, yo no sé si esto puede equivaler semánticamente 100% a lo que puede ser brujería, pero en todo caso tiene que ver, lo demoníaco sí, lo demoníaco yo creo que está más delimitado por ahí en estas fuentes que la brujería, pero en todo caso el yu es un arte y sería como un arte heterodoxo. Entonces, en general, se puede traducir, uno tiene cierta libertad, ¿no?, de traducción, pero entiendo que puede haber brechas en ese proceso. Puede haber sentido que se fuerza o sentido que se pierde. No sé si... Sí, gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos. Iba a hacer exactamente la misma pregunta que Rosa primero, pero bueno. Otra para Paula. En este diálogo, cuando vos marcás, ¿no?, que esta superioridad europea, en la que termina concluyendo, no aparece en ningún momento la cuestión religiosa, ¿no? Son siempre cuestiones tipo de civilidad o de vestimenta. Aparece la cuestión religiosa, gracias por la pregunta, es muy interesante. Aparece la cuestión religiosa vinculada con la organización eclesiástica o la organización institucional de la Iglesia. Pero no se meten en una discusión, si querés, doctrinal, sino que hay una explicación de quiénes son los sacerdotes allá, y son como nuestros bonzos, entonces hay de nuevo este juego de analogía, pero se mantiene esta línea, si querés, como de afuera, por fuera de la discusión más teológica o doctrinal o incluso filosófica de la religión cristiana y las religiones locales, y sí lo que hacen es explicar cómo es la jerarquía de la iglesia, cómo hacen para ordenarse sacerdotes y cómo eso se diferencia de los nuestros, etc. Es llamativo, ¿no? Porque siendo misioneros del cristianismo, que no hablen de eso. Es interesante y también creo que también es de interés en el sentido de que mantenga lo que yo decía en el final de la ponencia para mí como un cierto diccionario doble, ¿no? De la doble vía y poder usarlo tanto para saber cómo se dice sacerdote en japonés o para saber cómo se dice en latín, ¿no? Como de un lado y del otro. Esta mirada medio quizás relativista, y por eso también la cita Montaigne y todo lo que comentamos hoy, para mí es interesante y no es tan usual encontrarlo en otras fuentes del periodo del mismo encuentro cultural y escritas y puestas a circular del lado europeo. No es tan usual, por ejemplo, en textos, en epístolas, la epistolografía, que es muy prolífica y que empezó a circular de manera bastante importante ya desde la segunda mitad del siglo XVI en Portugal, por poner el ejemplo que más tengo trabajado por mi doctorado. En esas cartas no es usual encontrar esta mirada relativista que sí podemos hallar en este diálogo y que también podemos hallar en algunas otras fuentes que se mantuvieron inéditas porque estaban pensadas para la circulación interna dentro de la compañía. Y este diálogo, si bien sí se publicó, como vimos hoy, se publicó también en un contexto de mucho control de su circulación, porque fue publicado por jesuitas, en una factura totalmente de la compañía, quiero decir, una imprenta de la compañía para la circulación, para la formación de cierto clero, como dijimos. Entonces creo que hay que entender también esa mirada relativista en ese contexto de circulación que estaba pensado, ¿no?, de antemano, cuando se trataba de una circulación que iba a ir más allá de los límites de la compañía y podía, por lo tanto, pasar por manos imposibles de predecir, quizás. La mirada relativista, lo que yo he estudiado hasta ahora, está borrada o matizada y no aparece de la misma manera, no aparece esa frase a la manera de Montaigne de los caníbales, ¿no? Yo creo que es interesante. Paula, discúlpame. Sí. Hay un texto, seguramente lo trabajaste, ceremonial de Valiniano, Sí. Que ahí sí está bastante esa mirada relativista. Totalmente. ¿No? Y ahí de nuevo, ¿no?, el ceremonial de Valiniano aparece, el sumario de las cosas de Japón de Valiniano aparece, y son todos textos que están pensados para una circulación bien restringida, ¿no? También sí, para el debate interno, inclusive, de cómo acceder, la pregunta de la claro, cuál es la estrategia para el otro. Exacto. También en el tratado de las costumbres
costumbres, tiene un título muy extenso de Louis Freud de 1585, también aparece básicamente un juego de diferencias y de semejanzas, sobre todo de diferencias, y busca ser, no explícitamente, pero se puede leer como relativista también, ¿no? Nosotros hacemos esto, ellos hacen lo otro, y así ese juego de diferencias, y también es un texto que, de nuevo, se mantuvo inédito, de hecho, olvidado y perdido hasta que se publicó en el siglo XX, ¿no? Pero creo que también es interesante esto, poder hacer esta idea también de nosotros y ellos a un nivel institucional, la discusión nuestra y lo que sí puede llegar a lectores distintos, ¿no? Sin un riesgo. Yo no sé si había bien, no, pero es una pregunta chiquita. ¿Cuál es la fecha del tratado de emisión? En 1590. O sea que ya había habido un edicto de expulsión, Sí, porque también ese es el tema, claro. que se estaba yendo muy mal en Japón. Sí, Cuando manda la embajada a Europa. Ya fue una misión siempre conflictiva. Hay un edicto de expulsión que era 1587 y después toda esta embajada que mandan a Europa para mostrar todos los frutos de una misión donde estaban ahí en cualquier momento y bueno, así terminó. Y así terminó. Así terminó. Completamente. Con los 26 mártires. Eso es para la próxima ponencia, las próximas jornadas. Seguimos Pero vamos a parar. el fin de la misión, mártires. Sí. Bueno, Facu tiene uno. Guardo para el final. Para No, quiero acá interpelar a mi colega. claro, pero es el que falta. Dos cosas. En primer lugar, me emocioné mucho con tu ponente. En segundo lugar, bueno, esta cuestión de la emocionología, ¿no? Claramente tenés el presupuesto muy bien dado y sabés para dónde va tu texto, pero yo te quiero interpelar y ver si te puedo sacar un poco de ahí. Y precisamente lo que quiero consultarte es si el miedo, no tanto como una cuestión emocionológica y normativa, permea en la prosa de los escritores, es decir, si vos llegás a identificar cómo el miedo afecta a la escritura misma de esa fuente que estás leyendo vos. O sea, te estoy sacando completamente de la cuestión, que no me odies, no me odies. Y en segundo lugar, sí, tengo otra. Dije que había preparado para vos. Y en segundo lugar, la cuestión del régimen emocional, ¿no? Porque si hay algo que le criticaron a Reddy es que es un concepto estructurado muy en función de los estados modernos, en sentido moderno contemporáneo, que es una distinción entre básicamente un estado con un régimen emotivo totalitario y otro democrático liberal, ¿no? Que en realidad hay lo liberalismo, ¿no? El autor. Entonces, ¿cómo es que ese concepto puede operar para este momento, encima en una colonia? Y si hay algo que caracteriza a estos lugares coloniales, no es que no haya institucionalidad ni haya intentos de centralismo, pero siempre hay un juego con el poder central, la autoridad central, que es mucho más elusivo, teniendo que el centro está del otro lado del océano Atlántico, ¿no? Es obvio que luego después saliendo de la teoría de la dependencia y el poder central. Bueno, gracias por las preguntas, por el interés también. Arranco por la segunda, que es la que me acuerdo. Una de las críticas más severas que tuvo el concepto de régimen emocional de Reddy fue por parte de Barbara Rosenwein, también la madre de la historiografía moderna de la historia de las emociones, y ella propone en cambio un término más lábil, más amplio, que es el de comunidad emocional. Pero hay algo que es cierto, que es una crítica que le hizo el historiador Rob Bodice a Rosenwein cuando intentaba separar y diferenciar su concepto de comunidad emocional del régimen emocional de Reddy, y Bodice dice son exactamente lo mismo, en realidad. Son muy parecidos, o las diferencias son tan importantes que opacan cualquier diferencia que puedan tener. Siento que el término lo acuña Reddy para analizar Francia a finales del siglo XVIII y una parte del XIX. Pero creo que, haciendo las salvedades que haya que hacer, quizás en un texto más amplio, con más tiempo, en una conferencia, creo que de todas maneras sirve por lo menos para entender el intento por parte de autoridades religiosas y socialmente influyentes como eran Cotton y Chris Mather, en un contexto
donde la Massachusetts que ellos estaban conociendo se estaba desintegrando. La que fundó el abuelo de Cotton y el padre de Chris estaba desapareciendo por el avance de la monarquía inglesa sobre la colonia. Cada vez más colonia, al contrario de lo que el proceso podría imaginar, cada vez más colonia, perdiendo todo el nivel de autonomía que había tenido anteriormente, particularmente con la tolerancia hacia el anglicanismo. Entonces, ese mundo que parecía desintegrarse, y ellos, probablemente los dos clérigos vivos más importantes en ese momento en toda Nueva Inglaterra, hay un intento porque esa inestabilidad política, tomando los términos de Ready, no se transforme en una inestabilidad emocional y en última instancia religiosa. Digamos que el miedo a la divinidad, que el centro que la divinidad tenía, en aquellos miedos que eran positivos, el que había que tenerle a Dios, no desapareciera y no se, por ejemplo, cuando tenía lugar un delito de brujería, no se pensara primero en el poder de la bruja, en la influencia de Satán, sino en qué había hecho el hombre pecando para permitir que Dios le diera autorización al demonio y interviniera en el mundo material. Eso por un lado, creo que salvando lo que haya que salvar, el término puede ser utilizado. Y en primer lugar, bueno, ese es, si me acuerdo un poco la pregunta, esos son, yo creo que los dos grandes temas de la historia de las emociones. Por un lado, la representación de las emociones, que es lo que estuve trabajando hoy, y por otro lado, si podemos llegar a reconstruir efectivamente la experiencia emocional. Ese es el gran desafío. Digamos, yo si quiere arranqué por las fuentes que son más sencillas en términos de cómo las emociones deberían ser, pero en términos de cómo se experimentaban efectivamente, bueno, eso quizás requiera otro tipo de fuente. Quizás no sea no sean estos los documentos primarios para reconstruir eso. Tengamos que ir, si queremos trabajar brujería, a los registros judiciales, a las acusaciones, y cómo esos documentos, aún con mucha intermediación, tomaban los testimonios de las víctimas y de los supuestos, por supuesto, victimarios. Estas fuentes no sirven tanto para ver eso. Yo no lo noto en Chris y Cotton Mather, el miedo. Sí noto una desesperación por explicar cómo debe ser la reacción frente a determinados fenómenos sobrenaturales o preternaturales, como es la brujería, por ejemplo. No sé si... ¿Bien? Bueno, hacemos el break hasta 16:30. Perfecto.